Hoy quiero iniciar esta enseñanza con dos historias que son de la vida real y no importa, así que le voy a pedir el favor que mientras yo cuento la historia, por favor, usted no vaya a pensar y no vaya a decir, ay, yo conozco a esa persona de la que Edwin está hablando en esa enseñanza. No, por favor, no. Se haga de cuenta que usted no la conoce. Porque quiero empezar esta historia contándoles, perdón, quiero empezar esta enseñanza contándoles dos historias de la vida real. La primera tiene que ver con el contexto en donde se mueve esta historia es en una fiesta, ¿sí? Una fiesta, una celebración de cumpleaños y estábamos en un lugar con muchas personas y quien estaba, digámoslo así, quien era la cabeza de este lugar, pues era un pastor. Y entonces en medio de la celebración de este cumpleaños compramos una torta, creo que se llama. No una torta, no un ponqué, sino una torta de fuegos pirotécnicos, ¿sí? Entonces era una sorpresa y en el momento en el que, pues ustedes saben que dijeron, bueno, ya es momento de prenderla. Entonces la persona encargada de prender esta torta fue y la prendió. Y pues la persona homenajeada salió a verla y salió y vio todos los fuegos y la celebración. Y pues todos lo más de contentos y chéveres por lo bonito y lo hermoso y la sorpresa. Pero todos nos llevamos una sorpresa cuando minutos después la policía golpea a nuestra puerta. Llegó la policía. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Entonces la policía simplemente dice como que, bueno, los vecinos nos llaman y nos dicen que están lanzando fuegos pirotécnicos. Queremos saber si entre ustedes hay un técnico en manejo de pólvora o de fuegos pirotécnicos. Si ustedes lo tienen, pues no hay ningún problema. Llamen a esa persona y ya. Ahora, si ustedes no lo tienen, quiero que ustedes sepan que eso que ustedes acaban de hacer es prohibido y van a incurrir en ustedes se van a ganar un comparendo por eso que ustedes acaban de hacer. Entonces fue como que, ay, ¿qué hacemos? No, pues tenemos tenemos el técnico. ¿Qué vamos a tener el técnico, hermano? Si a duras penas tuvimos para comprar la torta, ¿qué hacemos? No, pues hay que llamar a la cabeza. Hay que llamar al encargado. Salga. Hay que llamar, pues. Entonces el policía preguntó, ¿quién es el encargado? No, pues toca que salga el pastor, porque ¿qué más hacemos? Y salió el pastor. Y salió el pastor a hablar. Entonces después de un rato, los policías entraron, vieron la celebración, comieron ponqué y después de un rato se fueron. No hubo comparendo. Fue como, pero pastor, o sea, ¿no hubo comparendo? ¿El comparendo? No hubo comparendo. Pero ellos dijeron que iban a hacer el comparendo. Sí. ¿Pero lo hicieron? No. Y entonces, lo que esos policías querían era plata. Ya. Se fueron. Y esa es la primera historia que les quiero contar. Porque la segunda historia de la cual les quiero contar ocurre en las instalaciones de un hombre cristiano. Y este hombre cristiano
estaba pasando por una crisis económica y ese mes no había podido cancelar los servicios públicos de la empresa, donde ellos estaban funcionando. Y en la empresa, o no sé cómo decir, no era la empresa, sino las instalaciones donde funcionaban lo que este hombre cristiano tenía, él tenía unas piscinas aquí en Bogotá. Y el servicio de gas en unas piscinas es algo necesario, porque hay que calentar el agua en unas piscinas aquí en Bogotá. Y entonces resulta que llegaron los funcionarios del gas natural a cortar el servicio porque este señor no había pagado. Y estaba el jefe entonces en la oficina y uno de los trabajadores agarra al técnico de gas natural, ¿no? Venga, ¿qué pasó? No, yo vengo a cortar el gas, vengo a cortar el suministro de gas natural porque resulta que ustedes no han pagado. Y entonces el trabajador agarra al técnico de gas natural y le dice como que, hermano, ayúdeme que yo le ayudo. Y entonces el técnico de gas natural le dice, bueno, ¿y usted cómo quiere que yo le ayude? No, pues, o sea, no me corte el servicio de gas porque, o sea, nosotros tenemos unas piscinas y si usted me corta el gas, pues vamos a tener que cerrar el servicio de piscinas para las personas todo el día acá. Entonces, el técnico le dice al trabajador de la empresa, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Le estoy hablando de una historia que pasó hace más o menos unos 20 años. Entonces el trabajador de la empresa le dice, pues, si usted quiere, yo le puedo dar 10,000 razones para que usted no me corte el servicio. Bueno, está bien. Y entonces va subiendo el trabajador a la oficina del jefe y le dice al jefe, jefe, no hemos pagado el recibo del gas. Sí. Pero lo vienen a cortar. ¡Ay! Pero le dice el trabajador al jefe, pero no se preocupe, yo ya solucioné la situación. ¿Cómo así que usted ya solucionó la situación? Sí. Señor del gas, venga, siga, siéntese. Y lo sentó en la oficina del jefe. Y le dice al jefe, el trabajador, le dice, mire, jefe, el señor del gas está dispuesto a no cortarnos el servicio del gas solamente por 10,000 pesos. Y ya, pues nosotros tenemos el tiempo, de pronto uno o 2 días más para conseguir el dinero del gas y vamos y lo pagamos y le damos los 10,000 al señor. Y este empresario cristiano, el trabajador de la empresa, muy contento, ¿no? O sea, yo solucioné el problema que estamos teniendo. Y le dice el jefe, hágame un favor, hermano, sálgase de la oficina usted. Déjeme al técnico de gas aquí. Y este empresario cristiano mira al técnico del gas y le dice, ¿usted no sabe que las ganancias mal habidas traen desgracia a su familia? ¿Usted no sabe que lo que usted está haciendo es corrupción? Si usted tiene que cortar el servicio, vaya, córtelo. Pero yo a usted no le voy a dar dinero. 5 minutos después, este señor técnico del gas natural acepta a Jesús como Salvador y Señor, cree en el Evangelio, sale de las oficinas sin dinero en su bolsillo y no corta el servicio de gas para esta empresa. Ahora, les estoy contando estas 2 historias porque quiero hablar de algo, y es que hay un versículo en la Biblia que hemos conocido mucho en el ámbito cristiano, que está en 1 Corintios 11:1, cuando dice,
Pablo le dice a los corintios, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo le está diciendo a los corintios, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y cuando yo me ponía a mirar estas dos situaciones de las que yo les acabo de contar, yo me ponía a pensar y decía, ¿cuál de estas dos personas puede decir estas palabras de Pablo? ¿Cuál de estas dos personas puede, con su corazón lleno de orgullo, pararse y decir, imítenme a mí, así como yo soy un imitador de Cristo? ¿Sí? Hay muchas personas que han tomado, le he escuchado a varias personas interpretar este versículo como diciendo, Pablo era un poco arrogante al pararse y decir, venga, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, Pablo se colocaba a la altura de decir, es que yo soy ejemplo, yo sirvo de ejemplo. O sea, ¿usted quiere hacer algo bien en su vida? Imíteme. Pero me he dado cuenta y me di cuenta leyendo algunas de las cartas de Pablo que, caramba, no era la primera vez que Pablo se paraba y le decía esto a las personas a las que les enseñaba. Si ustedes se dan cuenta, creo que ustedes alguna vez han visto o han leído este versículo cuando dice Pablo en 2 Timoteo 1:13, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que usted ha escuchado, ¿de quién? De mí, vaya y enséñeselo a otros. En Filipenses 3:17, Pablo dice lo mismo con otras palabras, ¿sí? Vamos a buscar qué dice Filipenses 3:17, si alguno me ayuda a buscarlo y alguien me ayuda a buscar Filipenses 4:9. ¿Qué dice Filipenses 3:17? Si alguien lo tiene. Dijo Francis, justo hoy no trajimos Biblia. ¿Qué dice Filipenses 3:17? Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, sean imitadores ¿de quién? De mí. ¿Y Filipenses 4:9 qué dice? Pongan en práctica lo que ¿de quién? De mí han aprendido. ¿Y qué dice 2 de Tesalonicenses 3:7? A ver. 2 de Tesalonicenses 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y 1 Corintios 4:6, ¿qué dice? O sea, todo lo que yo les estoy enseñando, ¿lo he aplicado a quién? A mí mismo, para beneficio de ustedes. O sea, vea que Pablo, dicen algunas personas, ese man era como medio crecido en su ego para decirle a la gente, imítenme a mí. Pero me preguntaba yo y decía, ¿por qué Pablo hizo esto? Porque constantemente Pablo le daba, en el caso de 1 Corintios, Pablo le estaba dando instrucciones acerca a la iglesia de cómo hacer y cómo no hacer cosas. Cuando ustedes leen 1 Corintios 11, ustedes se dan cuenta que Pablo les estaba enseñando cómo manejar o cómo llevar a cabo correctamente la cena del Señor. Y en el versículo 23 en adelante, Pablo les estaba diciendo esas libertades que tenemos como creyentes, en donde les dice, todo me es permitido, pero no todo es provechoso, todo me es permitido, pero no todo es constructivo. Y al final Pablo les dice, vea, si usted tiene dudas acerca de lo que puede y lo que no puede hacer, sencillo, míreme a mí. Si yo lo estoy haciendo, hágalo. Si yo no lo estoy haciendo, no lo haga. Y como les decía, para algunas personas esta declaración de Pablo puede estar llena de orgullo, de soberbia o de prepotencia, pero miremosla de una manera en la que esta declaración nos pueda edificar algo a nosotros. Pablo se considera un imitador ¿de quién? De Cristo. Y Pablo les está diciendo a los corintios,
venga, imítenme a mí, porque si usted me imita a mí, por conducto, usted está imitando a Jesús. Pablo les está diciendo, Pablo no les dice, imítenme a mí y ya. Pablo no les dice, imítenme a mí y no dice más palabras. No, Pablo les dice, imítenme a mí, pero tengan en cuenta que yo mismo estoy siendo un imitador de Jesús. Tengan en cuenta que yo estoy imitando a otro. Tengan en cuenta que lo que yo estoy haciendo no es por mi propio mérito. Tengan en cuenta que lo que yo estoy haciendo no es idea mía. A la larga, cuando ustedes me imitan a mí, ustedes están imitando a Jesús. ¿Y saben qué? Yo creo que lo que hace Pablo es bajar un poquitico la medida y colocarla sobre un ser humano. Porque hay muchas ocasiones en cuando la escala de los actos que nos están pidiendo realizar, cuando esa escala está al nivel de Jesús, entonces decimos, no, pero es que ese era Jesús. Es que ese era... No, con Jesús es muy alto el nivel, no me pide estar al nivel de Jesús, o sea, pero Pablo lo que yo siento que hace es que agarra el nivel de Jesús y lo baja un escalón más, a un nivel más humano. Pero ahora, ¿qué les parece si miramos esta declaración de Pablo como un principio importante para discipular a otros? Ya no coloquemos esta declaración sobre los hombros de Pablo, sino permítanme colocar esta declaración sobre los hombros de cada uno de nosotros. ¿Será que cada uno de nosotros le podemos decir a todas aquellas personas que estamos discipulando la misma declaración que Pablo le dijo a los corintios? ¿Será que yo puedo decirle, escúchenme bien lo que voy a decir, ¿será que yo puedo decirle a mis hijos espirituales, pero también a mis hijos carnales, hey, imítenme a mí, así como yo imito a Jesús? ¿Será que yo puedo colocar esa carga sobre mis hombros? Porque vuelvo y les repito, esta declaración que está dando Pablo es un principio de discipulado. Es un principio para discipular a otras personas. ¿Será que yo le puedo? Y en este contexto en el que me estoy moviendo en el día de hoy, si usted tiene hijos espirituales, pregúnteselo de esa manera. Si usted está discipulando a alguien espiritualmente, pregúnteselo así. Pero si usted no lo está haciendo, mire lo que usted está haciendo con sus hijos carnales. Mire lo que usted está haciendo con su pareja. Mire lo que usted está haciendo con sus hermanos. Mire lo que usted está haciendo en esos lugares en donde usted es la única Biblia que las personas pueden leer. ¿Será que usted puede pararse y puede decir, hey, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo? ¿Sabe? Yo creo que algunos, perdónenme la expresión que voy a utilizar, pero yo creo que algunas personas a veces tenemos indirectamente tenemos ese corazón de Pablo de decirle, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y permítame explicarle la idea, porque algunos de ustedes en algunos momentos tienen esa sensación de sacar pecho y dicen, imítenme a mí. ¿Por qué? Cuando las cosas que estamos haciendo están bien y la persona que tenemos al frente está luchando con algo que nosotros hemos superado, entonces nosotros nos atrevemos a colocarnos como ejemplo y decir, imíteme a mí, porque yo ya superé eso. Cuando vemos a alguien que no ha vencido una adicción, decimos, vea, yo en algún momento consumí, yo en algún momento probé, pero la verdad, yo decidí salir de ahí. Eso no es tan difícil, eso es solo fuerza de voluntad. Dígame
si lo que estamos haciendo con esa declaración no es decirle a la otra persona, venga, imíteme a mí? Cuando vemos a alguien que lucha con la depresión, eso no es sino pensar positivo. Descansa en Dios y listo. Vea, yo he tenido episodios de depresión y mire, así, rapidito salgo de ahí. Porque yo no dejo que eso avance y mucho menos me permito tener la libertad de tener pensamientos suicidas. No. Es que eso de la depresión, eso es del diablo, entonces no, que salga el diablo de nosotros y ya, así de rápido se va. Venga, lo que estamos haciendo cuando decimos eso, ¿no les parece que es de cierta manera decir, imítenme a mí? Cuando vemos a alguien que no ha podido perdonar a alguien que lo hirió en el pasado, y entonces le decimos como que, ay, ya, suéltelo, supérelo. A mí también me hicieron mucho daño. Y vea, aquí estoy y esas cosas no me afectan. Yo decidí salir adelante porque todo tiene que ver con la actitud con la que enfrentamos los problemas. ¿No se dan cuenta? ¿No nos hemos dado cuenta que a veces indirectamente decimos, imítenme a mí? Porque yo sí he podido salir de ahí. Los que somos papás, a veces no nos colocamos nosotros como ejemplo de lo que nuestros hijos deben hacer. Ay, sí, yo también llego cansado, pero llego cansado y tengo que llegar a meterme a la cocina. Y llego cansado y tengo que llegar a barrer. Y llego cansado. Yo también a veces me canso. Y cansada tengo que llegar a lavar ropa. Y a veces yo llego cansado del trabajo. Y cansado tengo que llegar a hacer almuerzo. Y cansado tengo que llegar a limpiar, a barrer, a trapear y a voltear. ¿No estamos diciendo con eso indirectamente, imítenme a mí? Cuando a veces tomamos las dificultades de nuestra pareja y las colocamos sobre nosotros diciendo, ay no, pero usted todavía sigue peleando, ¿cómo yo ya me quedé callado y no estoy discutiendo frente a eso? Ay, pero usted va a volver a sacar eso a la luz, ¿cómo yo ya perdoné y no he vuelto a sacar esas cosas? ¿Cómo yo cuando hago algo no se lo saco en cara? ¿Cómo yo cuando pasa esto no digo nada? ¿Cómo yo? Y entonces nos estamos colocando indirectamente con la misma actitud de Pablo de decir, imíteme a mí. O sea, míreme aquí. Su merced, ¿para qué va a buscar buenos ejemplos a otro lado? Si aquí tiene uno. O sea, imíteme a mí. Y así, en muchas ocasiones me he dado cuenta que cuando la lucha que los demás están enfrentando es algo que yo ya superé, entonces ahí sí tenemos el atrevimiento de colocarnos como ejemplo. Pero, ¿y qué pasa si esa lucha que esa persona está pasando es algo que yo no he superado? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Es decir, si le podemos decir a otros, imíteme a mí así como yo imito a Cristo, porque definitivamente es algo que debemos hacer. Definitivamente tengo que decirle yo a las personas, imíteme a mí así como yo imito a Cristo cuando estoy discipulando a alguien. Pero yo creo profundamente y parto de la siguiente declaración. La Biblia dice que aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. Pero si Pablo se para y le dice a la gente en repetidas ocasiones, venga, imíteme a mí, entonces yo me pregunto y digo, sí, qué bonito que Pablo diga, imíteme a mí, pero ¿será que el señor don Pablo
¿era perfecto? ¿Será que el señor don Pablo no hacía nada mal? Entonces yo le decía a mi esposa esta semana, amor, yo creo que tenemos que mirar también cómo Pablo le decía a la gente, imíteme a mí, aún con las cosas en las que yo soy débil. Porque si yo le tengo que decir a los demás, imíteme a mí, pero ese imítenme también debe ser ejemplo de cómo manejo mis imperfecciones. Porque definitivamente yo no puedo mostrar solo mis victorias, escúchame bien, y sepultar o esconder mis debilidades frente a los demás. Porque entonces me estoy convirtiendo como ese niño que llega con el boletín a la casa diciendo, mami, mira los 2 excelentes que me saqué, mira los 2 5 que me saqué, mira los 2 10 que me saqué. Y la mamá mira y dice, sí, papito, pero ¿y los otros 8 insuficientes o los otros 8 unos? ¿En dónde está? No, mamá, no mires eso, mira solamente los 2 perfectos, mira solamente los 2 buenos. En eso nos convertimos. Entonces, ¿qué hacía Pablo con sus imperfecciones? ¿Qué hacía Pablo con sus imperfecciones al punto de pararse y decirle a los demás, hey, imítenme, pero tengan en cuenta que yo también tengo imperfecciones? ¿Y cómo las manejaba Pablo? Lo primero que me encontré con Pablo es que, como les decía ahorita, Pablo es un ser humano que también tenía defectos. ¿Y cómo los manejaba? ¿Será que Pablo era, perdónenme la expresión que voy a utilizar, pero será que Pablo era igual de doble que algunos de nosotros? ¿Será que Pablo era igual de hipócrita como algunos de nosotros? Y estoy diciendo hipócrita porque nos convertimos en hipócritas cuando estamos pidiéndole algo a los demás que nosotros no damos. O cuando colocamos muchas más cargas sobre los demás de las que nosotros estamos dispuestos a llevar. Cuando les decimos a los demás, venga, pero es que hay que ser obediente. Y su mercecito lindo no le hace caso a nadie. Venga, pero no sea terco. Y su mercecito lindo es el papá de los tercos. Venga, pero no diga mentiras. Y su mercecito lindo es el papá de las mentiras no, porque el papá de las mentiras es Satanás, pero su mercecito lindo le brotan las mentiras. ¿Qué hacía Pablo con sus debilidades? Para poder decir, imítenme a mí. Romanos 7, 19, 25, me encuentro que Pablo dice, hablándole a los romanos, Pablo les dice, de hecho, yo no hago el bien que yo quiero hacer, sino hago el mal que no quiero. Y sí, yo hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino es el pecado que habita en mí. Así yo descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Yo soy un pobre miserable. ¿Quién me libra de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Miren, Pablo lo que estaba diciendo, palabras más, palabras menos, es, miren, yo con la mente me sujeto y me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Y si hay algo que me gusta de Pablo, y Pablo les está escribiendo esto a los romanos, es que Pablo les está diciendo, hey, sí, sean imitadores de mí, pero tengan en cuenta algo. No solamente saquen pecho para mostrar las cosas buenas que ustedes consideran que están haciendo mejor que los demás. También tengan esa misma valentía
para reconocer cuáles están siendo sus fallas. Eso significa ser imitador de Pablo. Pararse y reconocer sus fallas. Pararse y reconocer y decir, sí, yo me equivoco. Yo me equivoco. Yo me equivoco. Y con esa historia que les estaba contando hace un momento, quizá es con las mismas historias con las que vamos a terminar la enseñanza. Porque es que no estamos aquí para juzgar que un hombre se equivoque. Porque es que no hay ninguno entre nosotros que no se equivoque. Pero ¿cómo estamos manejando nuestras equivocaciones? Vuelvo y se lo repito. ¿Estamos siendo como el hipócrita que va y las entierra y las oculta? Y que le cuesta, se traba y se desconfigura porque no puede decir en sus labios, reconozco que me equivoco. Porque eso era lo que hacía Pablo. Pablo reconocía que le costaba trabajo hacer cosas y hacer cosas que estaban bien. Y Pablo decía, miren, sí, a veces hago lo que está mal y quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. O sea, yo también me equivoco. Pablo no escondía sus debilidades. Y si hay algo en lo que yo puedo decir, como lo decía Pablo, imítenme a mí, imiten a Pablo, es no solamente, vuelvo y lo repito, no solamente imítenme en las victorias y saquen pecho de lo bien que están haciendo, también reconozcan sus derrotas. Porque aquí todos las tenemos. Todos. Pero ¿qué hacemos con ellas? Y me encontré este pasaje que, aunque no es Pablo el que lo dice, creo que sí es muy consistente con lo que estamos hablando. Santiago 5:16 dice, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Miren, confesar es decir lo mismo o estar de acuerdo con Dios respecto al pecado, reconociendo la culpa y la necesidad del perdón. Pero confesar implica que yo me admito abiertamente una falta y renuncio a las máscaras para vivir en la verdad. Miren, yo sé que cada uno de nosotros tenemos luchas y fallas y nos equivocamos grandemente, pero ¿cómo estamos manejando esos guardados que tenemos? Santiago nos dice, confiesen, sáquenlo, exteriorícelo, quítele ese poder de tener algo guardado que apesta. Pero esa confesión tiene que ser algo como lo dice la Biblia. La confesión es de quiénes, entre quiénes. ¿Cómo lo está diciendo la Biblia? Porque si hay algo que nos hemos encontrado, perdónenme, y no quiero sonar que estoy atacando directamente a este modelo de confesión que tenemos, que tiene la Iglesia Católica, porque no sé si usted alguna vez se alcanzó a confesar, pero cada determinado tiempo teníamos que ir a confesarnos en la Iglesia Católica y era arrodillarnos frente al sacerdote o al lado, perdón, del sacerdote y decirle, yo confieso que me estoy equivocando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y la confesión quedaba entre el sacerdote y yo. Listo. Bueno, y Dios. Ahí. Pero ¿qué me dice qué es lo que me dice la Biblia de cómo debe ser esa confesión? Unos a otros. Es decir, que yo pueda sentarme delante de las personas a las que más está afectando mi equivocación y pueda mirarlos a los ojos y decirles, miren, yo confieso que estoy luchando con esto. Yo confieso que estoy equivocándome en esto. Yo confieso que ese está siendo mi error. Dice la Biblia que tiene que haber una confesión mutua. ¿Cómo le pedimos nosotros a veces a nuestros hijos, confía en mí, si nunca hemos modelado la confianza que estamos esperando tener? ¿Cómo le decimos a veces a nuestra pareja,
confía en mí si a veces no estamos modelando esa confianza que estamos esperando que esa persona tenga con nosotros? ¿Sí? Por eso la confesión debe ser los unos a los otros. Porque si yo estoy teniendo una equivocación con mi esposa, si estoy teniendo un error con mi esposa y mi esposa está teniendo un error conmigo y mi esposa la está embarrando conmigo, ¿qué de ganancia hay que los dos vayamos y lo confesemos ante alguien, pero yo no se lo confiese a ella ni ella me lo confiese a mí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, la confesión es de los unos con los otros. Pero también dice que esa confesión debe terminar ¿con qué? Con oración. Oración. Tiene que haber una confesión mutua con tu pareja, con tus hijos, tener amigos para abrir el corazón, confesar y orar. ¿Sí? Miren, nosotros debemos poder decirle a otros, escúchenme bien esto, cada uno de nosotros debemos poder decirle a las personas que están alrededor nuestro, imítenme a mí. No porque seamos perfectos, sino porque soy ejemplo en cómo manejo mis victorias, pero también soy ejemplo en cómo manejo mis derrotas. Permítame repetírselo. Yo tengo que poder decirle a los demás, imítenme a mí. No porque aquí encuentren un ser humano perfecto. No. Sino porque soy ejemplo de cómo estoy manejando mis victorias, pero también soy ejemplo en cómo estoy manejando mis derrotas. Yo no puedo solamente mostrar mis medallas y ocultar mis caídas. De hecho, eso es una de las cosas que más nos quita autoridad delante de nuestros hijos. Que nosotros no sepamos reconocer nuestras luchas y les pidamos a ellos cosas que nosotros no estamos dando. Y pregúntese esto: si ese acto nos quita autoridad delante de nuestros hijos, que son nuestros hijos y nos aman, imagínese lo que hace con las personas que nos rodean. Imagínese lo que hace con los adultos que lo rodean a usted. El hecho de que usted muestre solo sus cosas buenas y oculte debajo de la alfombra las cosas malas. ¿Saben? Yo creo que por eso muchas personas se han alejado de las iglesias y creo que muchas personas han dejado de creer en Jesús justo por eso. No porque nuestra fe sea débil, no porque nuestra fe no tenga poder, sino porque nos hemos vuelto tan hipócritas dentro de nosotros mismos que celebramos todas las cosas buenas, pero ocultamos todas las cosas malas. Así que yo termino esta enseñanza hoy con esta frase. ¿Qué tienes que reconocer? ¿Y qué tienes que confesar? El principio bíblico del discipulado dice, imítenme a mí. ¿Puedes decir hoy, imítenme a mí? Hay que ser ejemplo en las victorias, pero también ser ejemplo en las derrotas. ¿Sabes qué? Un guardado es algo que se pudre, daña, rompe, quita vida.
Y el enemigo coloca pensamientos sobre nuestro corazón de decir, tienes que guardártelo, porque si tú lo sacas a la luz, te van a rechazar, te van a menospreciar, se van a alejar de ti, no van a querer estar contigo. Cuando tú te guardas algo, escúchame bien esto, un guardado le da más autoridad a Satanás sobre tu vida que a Dios mismo sobre tu vida. Miren, voy a decirles esto. Sí, para mí fue una total vergüenza tener que en algún momento de mi vida mirar a mi esposa a los ojos y decirle, amor, estoy perdiendo una lucha. Y la lucha que estoy perdiendo es con la pornografía. Pero no quiero luchar más tiempo yo solo. ¿Saben? Una parte de mi cabeza decía, tu esposa te va a dejar. Tu esposa se va a ir. Tu esposa se va a alejar. Su merced, el que es cristiano hace cuántos años, ¿cómo se va a parar a confesar esta lucha con su esposa? ¿Saben qué? Cuando hubo confesión, ya no era uno el que luchaba, sino ahora éramos dos los que luchábamos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando tú te quedas guardado, tu problema y tu debilidad, le estás dando la autoridad al diablo sobre ti. Porque estás guardando y ocultando algo que te destruye. Pero cuando tú lo sacas y lo confiesas, ¿sabes qué? Estás diciendo, sí, no soy perfecto. Sí, tengo luchas, pero yo no quiero que esta lucha me gane. Y cuando pude ver a otros hombres a los ojos y decirles, hey, mira, yo lucho con esto. Pude entender que ese hombre también luchaba con eso. Y se cayó el poder que el diablo tenía sobre ese hombre también. Lo que te estoy queriendo decir hoy, de muchas maneras, es, no somos perfectos. Pero así como les pedimos a nuestros hijos que haya confesión, que haya transparencia, que haya confianza, Papá Dios también te está diciendo, ok, aplica lo mismo que estás diciendo. Confiesa. Sácalo. Sé ejemplo en tus victorias, pero también sé ejemplo en tus caídas. Porque cada uno de nosotros debemos poder decir, sean imitadores míos. Porque sé reconocer aún cuando estoy perdiendo. No quiero hipocresía. No quiero hipocresía. ¿Qué tienes que reconocer? ¿Qué tienes que confesar? Oremos. Papá hermoso, gracias por este tiempo. Gracias por esta enseñanza. Gracias por... Papá, gracias por esas palabras de Pablo. Señor, gracias porque aunque suene irreal y suene quizá una ilusión, papá, siento que hay algo que nos pides a través de este pasaje y es que dentro de la iglesia no haya hipocresía. Que así como en muchas ocasiones tenemos
la valentía de sacar pecho y decir, yo pude superarlo porque usted no. Que también con esa misma valentía, papá, podamos decir, yo estoy luchando con esto y me está costando. Que podamos colocar nuestro cuerpo y nuestra vida como ejemplo, no solamente de nuestras victorias, sino también de nuestras derrotas. Señor, que aún con nuestros hijos podamos mirarlos a la cara y decirles, papá también lucha con la pereza, pero necesitamos vencerla juntos. Que podamos mirar a nuestros hijos a la cara y decirles, papá lucha con el mal genio. Y a veces hago lo que no quiero hacer. Papá también tiene que trabajar en sí mismo. Que podamos mirar y decir, sí, yo también me equivoco. Pero que lo último que hagamos, Señor, sea considerar que somos ángeles perfectos, que no nos equivocamos. Papá, que también podamos tomar a nuestras parejas y decirles, yo también me equivoco. No nos andemos tan duro, porque quizá mis fallas son tus virtudes, pero también tus fallas son mis virtudes. Que necesitamos construirnos juntos. Papá, pero aléjanos como parejas y como personas de juzgar a los demás desde nuestras fortalezas. ¿Por qué usted no lo puede hacer como yo lo hago? ¿Por qué no puedes perdonar como yo perdono? ¿Por qué no puedes simplemente pasar por alto como yo paso por alto? Señor, que podamos ser más empáticos, que podamos entender más las luchas de los demás y no juzgarlos desde nuestras fortalezas, sino desde la misericordia que nos manda tu palabra, especialmente cuando dice, con esa misma vara de certeza, con esa misma vara con la que tú mides te volverán a medir, que yo me acostumbré a medir con amor constantemente, porque anhelo una medida con amor. Papá, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo y por permitirnos tener tu palabra y crecer constantemente con lo que tú nos das. Amén y amén.